Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más y bueno, ya las fechas están establecidas por el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, la inscripción de candidaturas será entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre del 2024, mientras que la campaña electoral será este 5 de enero al 6 de febrero del 2025, por lo que la primera vuelta la tendríamos del 9 de febrero y la segunda, si es que la hay, el 13 de abril del 2025. Hay candidatos o precandidatos que ya se escuchan, se han mencionado, y por ejemplo está el actual presidente Daniel Noboa, quien nunca ha ocultado su intención de reelegirse. También se ha mencionado, por ejemplo, a Luisa González o Gustavo Yalc para Revolución Ciudadana, y Leonidas Issa por Pachacutic, Henry Clonfre también como posible candidato del Partido Social Cristiano. Él es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Se ha mencionado también el nombre de Pedro Granja como posible precandidato del Partido Socialista Ecuatoriano. También estaría Carlos Rabascal por Reto, él también fue candidato en 2020. Víctor Arauz, Andrea González por Sociedad Patriótica, también se ha mencionado el nombre de Henry Cucalón en una posible alianza con Construye. También Jorge Escala con la UNE, Bolívar Armijos, que ya ha sido candidato presidencial en 2 ocasiones, con malos resultados. Edwin Ortega tampoco ha ocultado sus intenciones de ser candidato. Y aquí tenemos a otra de las figuras que también se han mencionado como posible candidato, el ex gobernador del Guayas durante el gobierno de Guillermo Lazo, y ahora también el movimiento Creo, Francesco Tabaqui. Estamos con Francesco justamente en los micrófonos de Radio Sucesos, ha venido de Guayaquil a dar la primera entrevista presencial, me ha dicho por interno. Bienvenido, Francesco, gracias por estar con nosotros. Y bueno, en tanto problema que tiene el país, tantas crisis múltiples, ¿a quién se le podría ocurrir pensar, bueno, quiero servir a mi país y quiero ser candidato presidencial? Francesco, bienvenido y bueno, ¿cómo entender ese reto que los candidatos quieren asumir para 2025? A quienes se preocupan por la gente y por el país, muy buenos días, gracias por el espacio. En efecto, con sentimientos encontrados. Por un lado, emocionado, es mi primera entrevista en persona aquí en Quito. Gracias por darme ese honor. Pero por otro lado, veo la mirada de los quiteños y de quiteñas que no veía hace mucho tiempo. Y no sé si la palabra es desesperanza. La gente está perdiendo las esperanzas de nuestro país, de nuestras provincias, de nuestras ciudades, y eso es algo que tiene que cambiar. No podemos seguir así, no nos merecemos estar así. Una vez más, gracias por esta entrevista. Bueno, ahora en esta crisis actual hablamos antes de usted con Renato Rivera, justamente director del Observatorio del Crimen Organizado de nuestro país, y las cifras son alarmantes. Nuestro país se ha ubicado como uno de los lugares favoritos para el crimen organizado, es como un hub de la mafia, y donde más sale droga, donde más se incauta, pero también donde más se está extorsionando a la gente, donde hay violencia y mucha gente desesperada sale, prefiere arriesgarse a la selva del Darién, donde sabe que se está jugando su vida, pero prefiere eso a estar aquí porque es víctima de la violencia y de extorsiones. ¿Cómo vemos esa situación, Francesco? Y usted ve quizás una solución que se pueda dar a futuro, que podamos soñar, pensar en un país mejor. Tengo conversaciones permanentemente con jóvenes, bachilleres, universitarios, de carreras largas, carreras cortas, inclusive chicos que están terminando los colegios. Y mi preocupación es que no solo quieren migrar por lo que comentaba el entrevistado anterior, muy buena entrevista, por cierto, sobre la preocupación de la inseguridad. Hay una preocupación sobre la inseguridad, pero los chicos están preocupados por su futuro, por el empleo, por qué van a hacer una vez que se gradúen. Y es a nivel nacional. Los chicos están empezando a hablar de una manera muy alarmante de migrar a otros países Ujú. en busca de oportunidades, y créame que las oportunidades están aquí en este país, pero hay que ir a buscar las soluciones. Y las soluciones los candidatos las tienen que dar. Por cierto, yo no soy candidato todavía. Yo le agradezco a quienes me han considerado, especialmente al partido Creo,
Yo fui ya candidato de Creo, fui gobernador de la provincia del Guayas por el gobierno anterior, Candidato perfecto, ¿no? candidato a prefecto, y digamos que de alguna manera soy el candidato natural de Creo, pero mi presencia únicamente sería por los agricultores, ganaderos, Ujú. comerciantes, por los pesqueros, por los floricultores, por todos los agricultores de todo el país, por los comerciantes, por la gente. Ese sería el llamado. Tengo que todavía tomar la decisión, pero desde donde esté, siempre voy a estar a sumar por un granito, voy En a todo poner mi caso, granito de en arena. agosto es la Convención Nacional de Movimiento Creo y allí sabremos si es que usted se postula o no como candidato. Veremos, hasta eso, Aún antes, falta. durante y después vamos a sumar. ¿Y por qué no volver los ojos al campo? ¿Por qué no pensar en que el sector agropecuario puede gestionar buena falta del desempleo, buena falta de empleo que nos hace? Hay que Ujú. apostarle a todos los sectores. Ahora, ¿por dónde empezar con un país que tiene, como mencionamos, múltiples crisis? Bueno, una de las crisis es la económica. Hay que ir a atacar al empleo. Tenemos 5 millones de habitantes en el desempleo o en el empleo informal. Tenemos un sector petrolífico que produce 15.000 millones de dólares y apenas 3.000 millones de dólares van para poder cubrir el déficit que tiene el Estado. Este año se habla de que va a haber 1.500. Yo sí creo que hay que ir a repotenciar nuestros pozos, que hay que ir a buscar producir mejor, pero eso es un trabajo a largo plazo que hay que ir a Mm. hacerlo y va a tomar 10 años. Hay que ir, pero Claro. hay que empezar ya. Y hasta eso hay que invertir en todos los sectores. Hay que invertir en el sector agropecuario, que créanme lo que es una salida importantísima para el déficit de empleo que tenemos. Sí, es un sector que ha sido olvidado históricamente, pero que tendría que potenciarse, ¿no? Con tanto potencial que tiene, valga la redundancia, nuestro país en esa área, también en el área de la agricultura. ¿Por qué no pensar en eso, en tecnificarla, por ejemplo? Y lo peor de todo es que siempre miramos a ver al campo en épocas complicadas, o en guerras, o en Ujú. pandemias. O lo peor de todo, cuando hay elecciones o cuando hay campañas. Ahí está ese sector listo para contribuir. Ahí hay que ir a invertir. Muchos de los gobiernos que entran, y yo he sido crítico, no analista, no estoy para analizar a nadie, pero contraen deuda para pagar la deuda. Claro. Ningún emprendedor, ningún empresario lo hace así. Uno contrae la deuda para producir, para generar empleo y luego de ahí se empieza a pagar la deuda. Y eso es lo que hay que hacer, hay que ir a invertir en estos sectores. Y por supuesto, también en el sector petrolero hay que ir a invertir para que en lugar de que se facturen 15.000 millones de dólares, se facturen 30.000, para que en lugar de que lo que nos va a llegar sean 3.000 o 4.000 millones, sean 10.000 millones y vamos a empezar a solucionar el problema. Y por supuesto, todo esto cogido de la mano de ir a atacar la seguridad, de ir a atacar la inseguridad, de lo cual yo le podría hablar muchísimas experiencias que tuve como gobernador en una de las provincias o en la provincia más complicada que ha habido aquí en el Ecuador, a donde tuvimos que subir de 8.000 policías a 14.000 policías. Tuvimos que casi duplicar la policía, tuvimos que llevar armamento. Usted sabe que a mí muchas veces los periodistas, yo tocaba la puerta de la empresa privada para buscar Ujú. ayuda, para buscar coaliciones, y me decían, ok, estás duplicando la seguridad, estás duplicando la policía. Qué bueno, pero la empresa privada te está ayudando hasta con los colchones de la policía. Y yo les contestaba, está bien, pero eso a mí no me importa. Yo necesito que la policía llegue y tenga un lugar digno donde estar y luego salga a defender a los inocentes. Hay que hacerlo, hay que seguir Sí. luchando, pero hay que dar las oportunidades. ¿Cree que hay soluciones a mediano y corto plazo por este tema de la inseguridad? Las soluciones son a largo plazo. El que le diga que lo va a solucionar en 6 meses, en un año o en un gobierno nos está mintiendo y vamos a caer de nuevo en las esperanzas. Y luego vienen las desesperanzas. Pero lo que sí podemos hacer a corto plazo es generar empleo. Y créame que en este país comenzó la debacle el día que se dejó de hacer obra pública, el día que se acabaron los caminos, las vías, los puentes, los colegios, los hospitales. El día que el Estado dejó de invertir en el Ecuador, ese día comenzó la debacle.
Amigos, son las 8 de la mañana. Conversamos con Francisco Tabaqui, ex gobernador del Guayas, y uno de los nombres que estaría sonando como posible candidato por el movimiento Creo. Francisco, en esta carrera electoral, porque sabemos que este gobierno a la final es un gobierno corto de transición, se dieron unas elecciones extraordinarias porque, como sabemos, el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional, se dio esta muerte cruzada, se dan estas elecciones. Y bueno, el momento político que tenemos, aparte de inestabilidad, es complejo. En 2025 estamos en febrero en las urnas nuevamente. ¿Y cómo ve esta coyuntura política tan especial y tan compleja? Bueno, siempre me preocupo por el país, por los candidatos. Hemos caído en una especie de que me importismo, de que llegue el menos malo o que llegue el joven o que llegue el que recién aparece. Es el momento de pedirle a los candidatos que nos digan cómo nos van a resolver los problemas, cómo le van a resolver los problemas a Quito, a Pichincha y a todas las provincias del Ecuador. No que nos digan palabras bonitas, no que nos digan ni siquiera lo que queremos escuchar, porque a la final les viene un candidato y nos dice que esto se va a demorar 10 años y no queremos escuchar eso, pero nos tienen que decir la verdad y cómo nos van a resolver los problemas. Ahí vamos a empezar a cambiar. ¿Cómo ve la Asamblea Nacional y el papel que ha jugado en los últimos tiempos? Bueno, empezaron bien, como dice el viejo adagio, escoba va, nueva barre bien, pero ya comenzaron con eh, las malas crianzas. A mí no me gusta la asamblea, a mí no me gusta la política, a mí no me gustan los políticos. Mi hermana fue vicealcaldesa de Guayaquil algunos años y créame que la sacamos de la moña, como decimos nosotros, y no queríamos que esté en la política. Y de repente yo estaba ahí ya como gobernador del Guayas, increíble las vueltas que da la vida, pero nunca me gustó la asamblea. Ahora, esto no se trata de lo que a uno le guste o lo que a mí me guste, que es peor de todo. Se trata de que quienes estamos poniendo en esa asamblea es gente escogida por nosotros, que va por nuestro voto, igual que los alcaldes, igual que los prefectos, igual que el presidente o el vicepresidente de la República. Y tenemos que concientizar el voto y empezar a saber por quién vamos a votar. Y ojalá que Quito pronto tenga su candidato o su candidata. Yo si fuera eh, candidato, como le digo, no lo he escogido todavía, me encantaría que mi binomio sea una quiteña. Le va a venir muy bien a Quito. Bueno, y ahora que hay esta ley de paridad de género, pues tiene que ser indudablemente así, ¿no? Si usted se candidatiza, tiene que ir una mujer y veamos qué pasa en agosto. Eh, Ahora, volviendo al tema de la asamblea, me dice, no le gusta la asamblea, no le gusta ser político, pero si es que fuese candidato, tendría que lidiar con una asamblea que no sabemos qué composición tendrá, pero que sin duda la gobernabilidad ha sido difícil para quien le toque estar sentado en Carondelet. Me habla de acuerdos. El primer acuerdo que hay que hacer es con la gente, con los comerciantes, con los transportistas, con los agricultores, con los ganaderos, con los floricultores, con todos los que generan empleo. Y hay que conversar en la política. Quiero que sepa que, nuevamente, volviendo al pasado, a un pasado que está a la vuelta de la esquina, cuando fui gobernador por primera vez en 40 años, tuve el gusto de poder juntar a 25 alcaldes de los 25 cantones en la provincia del Guayas, todos de distintas inclinaciones políticas. Y todos nos sumamos con el mismo trabajo, por la seguridad, por la educación y por la salud. Y dejamos las inclinaciones, dejamos las banderas políticas y trabajamos. Eso es lo que tiene que hacer la Asamblea. Eso es lo que tiene que hacer un presidente con todos los ecuatorianos. Y ojalá que la Asamblea también sume. Para eso está. Creo que todos podemos confiar y estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que las cosas cambien y que la esperanza regrese. ¿Existirá esa sensibilidad de parte de otros partidos, movimientos políticos de no remar para su lado, sino para un bien de todos que del país? Estoy seguro que sí. Tengo fe de que puede pasar. ¿Cuál es su pálpito para las elecciones del 2025? Un cambio. Va a haber un cambio definitivamente. Va a haber un cambio, van a haber sorpresas y espero que el país sea el que se beneficie, porque al final del día son los ecuatorianos los que sufren. Realmente me preocupo por Pichincha, me preocupo por Quito y le voy a decir por qué. Porque cuando a Quito le va bien, a todo el país le va bien. Cuando a Pichincha le va bien, el Ecuador entero brilla. Así que estoy preocupado por todos.
Gracias a Francesco Tabacchi, es gobernador del Guayas y uno de los nombres, porque no nos ha confirmado, pero posible candidato por el movimiento, creo, para estas presidenciales de febrero del 2025. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por el espacio.